Que Dios les bendiga nuevamente. Vamos a comenzar nuestra reunión, nuestra visita de hoy, que vamos a tocar el tema, empezar a tocar el tema acerca de la capítulo 10, el Espíritu Santo. Este es un tema muy importante a estudiar. Este tema sí lo vamos a evacuar por completo. Son aproximadamente unas 26 a 27 diapositivas. Lo haremos en dos partes, aunque el prontuario dice 3 partes, pero trataremos de abordarlo en 2 partes para ir recortando más tiempo. Bueno, vamos a orar en esta mañana. Bienvenidos los alumnos que están conectados. Vamos a orar esta mañana para que podamos dejar esto en las manos de Dios. Amante y buen Dios, te damos las gracias. Gracias, Señor, por el amanecer de un nuevo día. Gracias por tu bendición. Gracias por todo lo que nos das. Gracias por tu poder y misericordia, Señor. La verdad es que siempre nos levantamos deudores a ti, Padre. Pero en tu misericordia te ha placido, Señor, que este día podamos nosotros gozarnos, podamos nosotros, mi Dios amado, gozarnos en tu presencia y aprender más de tu palabra. Rogamos la dirección de tu Santo Espíritu, rogamos sabiduría y entendimiento para que podamos ser edificados a través de lo que vamos a hablar hoy. Te ruego, Dios, que bendigas los alumnos y te ruego, Dios, por aquellos que están enfermos, que en el nombre de Jesús puedan recibir fortaleza y sanidad. Alabado sea tu nombre. Amén. Bueno, como les había dicho, hoy toca el capítulo número 10. En nuestro prontuario de estudio son 12 lecciones o 12 capítulos, pero solo vamos a tratar 11. Solo vamos a tratar 11 capítulos porque acontecimientos finales, como ya he dicho, lo vamos a tratar en el tercer año, donde hablaremos extensamente acerca de los eventos futuros que se aproximan al mundo y que la Biblia lo señala, ¿verdad? No vamos a tocar ese capítulo, entonces por tanto nos queda por abordar el capítulo 10 y el capítulo 11, que son dos capítulos muy importantes, ¿verdad? Tanto el capítulo 11 como es la iglesia, que nos da prácticamente una introducción o un preámbulo de lo que será historia de la iglesia en el tercer año, ¿verdad? O sea, en el segundo, a partir de julio del otro año, entraremos nosotros a esa clase que es historia de la iglesia y apologética. Bueno, ya sabe, coloque su celular en posición horizontal para que pueda apreciar la diapositiva. Estamos en la diapositiva 207, y espero en Dios llegar a la 220 para que ahí concluya la clase. Entonces haremos todo lo humanamente posible. Bueno, otra cosa que quería decirles es que apartando un poquito de la clase de teología sistemática, he estado recibiendo los proyectos. Y realmente muy poquitos proyectos están entrando, ¿verdad? Muy poquitos proyectos, algunos puedo darles el pase porque están en cuestiones de salud, pero la mayoría tuvo que haberme mandado entre el 17 y el 19, tuvo que haberme mandado todos los videos. Todos los videos tuvieron que haber mandado los hermanos, ¿verdad? Hay bastante dejación en este aspecto y yo le sugiero a usted que tome las cosas en serio, porque imagínense, el proyecto era para una fecha y solo han entrado algunos cuantos informes escritos
y lo más han entrado como unos 3 videos, ¿verdad? Que debo decir que han sido, de 3 a 4 videos creo, han sido muy buenas exposiciones, de lo cual yo estoy distinguiendo un gran crecimiento en este campo, en la exposición virtual. Estoy apreciando un gran crecimiento en la exposición frente a una cámara, ¿verdad? Entonces también estoy analizando la riqueza con la que se habla, estoy analizando todo, ahí me encuentro todo lo que hemos impartido en la clase y me da gusto saber de hermanos que tienen una gran disposición para hacer bien las cosas, ¿verdad? Entonces vamos a seguir recibiendo los videos en el transcurso de esta semana, que si espero que nadie vaya a pasar de esta semana, o sea, tiene de límite hasta el sábado, para que pueda mandar los videos. En algunos lugares hay problemas de señal, yo lo entiendo muy bien, aunque los alumnos quieran. Otros han hecho la transmisión, pero no le han dado subir al video, entonces por tanto se perdió el video, ¿verdad? Cuando usted vaya a subir a la página, que ya identifiqué que ya puedo transmitir en vivo a la página de Facebook. Entonces cuando usted está transmitiendo la página, al final, cuando le da a finalizar, le aparece una carpeta que dice subir en HD. Usted le da clic ahí y el video lo sube a la página automáticamente, ¿verdad? Para que no pierda su exposición y la tenga que volver a realizar. Bueno, hay otra cosa que quiero que anote. Realmente considero que para el próximo lunes, o sea, de hoy en 8, usted debe presentar la tarea, la lista de los nombres del Espíritu Santo. La lista de los nombres del Espíritu Santo, porque como estamos estudiando esto, ¿verdad? Entonces, eso va a servir de una retroalimentación. La lista de los nombres del Espíritu Santo para el próximo lunes, de hoy en 8. De hoy en 8. Usted coloque ahí la fecha, usted sabe qué fecha va a ser el siguiente lunes, para que usted me pueda mandar esa tarea. Tiene toda la semana para mandarla. Tratemos de ser puntuales con las cosas del instituto para que después no vayan a enredar al profesor. A veces me ha tocado recibir tareas desde el capítulo 1 de Teología Sistemática. Oiga bien, va. Entonces, mande las tareas a tiempo, puntualmente, como debe de ser, ¿verdad? Bueno, vamos a la clase entonces. Diapositiva 207, capítulo 10, el Espíritu Santo. Dice la doctrina del Espíritu Santo, a juzgar por el lugar que ocupa en las Sagradas Escrituras, figura en el sitio de preponderancia de las más verdaderas y redentoras, con la excepción de la segunda y tercera epístola de Juan. Todos los libros del Nuevo Testamento contienen referencias a la obra del Espíritu Santo. Cada uno de los evangelios comienza por una promesa de su derramamiento y sin embargo, debemos admitirlo, se trata de la doctrina descuidada. Mire con qué iniciamos esta clase, perdón. Se trata de la doctrina descuidada, doctrina poco sabida, doctrina poco enseñada, doctrina poco entendida, doctrina mal comprendida, doctrina pisoteada, doctrina manipulada, doctrina tergiversada, doctrina torcida, doctrina hecha al antojo, doctrina sacada del contexto. Y cuando usted saca algo del contexto, es puro pretexto. Esta doctrina del Espíritu Santo, este es el tema toral de lo que se llama iglesia a partir de la iglesia del primer siglo. El Espíritu Santo es un tema fundamental, amplio, infinito, martillado en el yunque de la discusión
martillado en el yunque de la falsa interpretación o de la mala interpretación. Hablar del Espíritu Santo es hablar de algo casi sin límite. Su mala interpretación, su doctrina descuidada, su doctrina pisoteada ha desencadenado cosas, puedo decirlo así, sin nombre en la iglesia. Sin nombre en la iglesia. Cuando se ven esas cosas en las congregaciones del día de hoy, ciertamente que lo único que da es asco, repudio, porque esta doctrina y a este personaje tan sublime prácticamente se le ha pisoteado y se le ha manipulado de una forma terrible. Se le ha obligado a decir lo que él no quiere decir por boca de los falsos ungidos del Señor. Vamos a ir avanzando. Vamos a ver su naturaleza. ¿Quién es el Espíritu Santo? Podemos encontrar la respuesta a esta pregunta estudiando los nombres que lleva y los símbolos que ilustran su labor. Bueno, cuando hablamos de los nombres, por eso es que pedimos la tarea de los nombres del Espíritu Santo para que usted se tome el tiempo de leer lo que va a presentar en su tarea. Debe de quedarle una copia digital a usted allí, sea en su celular, a donde sea, para que usted se tome el tiempo de leer ese material que usted recopiló y usted se pueda empapar de quién es el Espíritu Santo. Usted puede decir, o cualquiera le puede decir, no, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo pues es así, es asá. Uno, los viejitos de antes dicen es una gota de fuego, otros dicen es una llama de fuego, otros dicen es una agua hirviente. Pero, ¿quién es el Espíritu Santo? Y luego nosotros de sumergirnos en la teoría, podemos nosotros crear nuestro propio concepto, nuestra propia definición en base a lo que la Biblia dice acerca del Espíritu Santo. Acá dice que en cuanto a sus nombres se le llama el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo es el poder ejecutivo de la deidad, el cual trabaja en todas las esferas, tanto físicas como morales. Por medio del Espíritu Santo, Dios creó y preserva el universo. Por medio del Espíritu Santo o el dedo de Dios, Dios opera en la esfera espiritual, convirtiendo a los pecadores y santificando y sustentando a los creyentes. ¿Es divino el Espíritu Santo en el sentido absoluto de la palabra? Su deidad queda demostrada por medio de los hechos siguientes. Se le confieren atributos divinos. Número uno, es eterno. De ahí podemos ver nosotros que Él es eterno. Número dos, es omnipresente. Toda la tierra está llena de la presencia del Espíritu Santo. Es omnipresente. Número tres, es omnipotente. Todo lo puede. Número cuatro, es omnisciente. Tiene la capacidad de sondear las profundidades de Dios. Es el único que puede entrar a las profundidades de Dios. Es el único que puede entrar a las profundidades del Cordero. Así como el espíritu humano está dentro del cuerpo humano y es la esencia del ser humano, así el Espíritu Santo puede
entrar en las profundidades del ser divino de Dios. Si hay cosas en la Biblia que para nosotros no son locura, son incomprensivas o son difíciles de entender, no digamos conocer las profundidades de Dios. Ningún hombre por naturaleza propia puede conocer su propia profundidad, porque esa percepción la perdimos cuando Adán le entregó todo al diablo en el huerto del Edén. El único que se conocía por dentro y por fuera se llamó Adán, y ese ya no está. Y esa virtud se perdió en la voluntad permisiva al pecado de entrar al género humano. Ahí el hombre perdió la facultad de tener la percepción extrasensorial, o sea, sentirse por dentro tal y como usted puede palpar por fuera. Pero todo esto se perdió. El Espíritu de Dios, por eso se llama Espíritu de Dios, porque procede de Dios, porque puede discernir el pensamiento de Dios, porque puede interpretar el pensamiento de Dios, porque siente lo que Dios siente, porque ejecuta lo que Dios le pide, porque tiene la capacidad de cumplir la voluntad operativa de Dios. Por eso se llama que es el Espíritu Santo de Dios, o sea, el poder ejecutivo de la deidad. Es el único poder que puede estar allí, es la única persona que puede formar parte de esa triunidad llamada Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Bueno, vimos los atributos que lo convierten en una deidad. No es una fuerza, no es una fuerza impersonal, no es un viento, no es una paloma blanca, es una persona. Tiene atributos divinos de uno, eternidad, o sea, cohabita con Dios desde el principio de la eternidad. Cohabita con el Hijo de Dios desde antes de la creación de este planeta. Ha sido y siempre será eterno. Nunca tuvo principio de días y nunca tendrá fin de días. O sea, Él es parte de la eternidad. O la eternidad es parte de Él, que es lo más seguro. También es omnipresente, está en todas partes al mismo tiempo. Los mismos hermanos que se congregan en África sienten la presencia del Espíritu Santo. Tal vez allá son 7 horas o 6 horas de distancia y aquí se está teniendo otro culto a 6 horas de distancia. El Espíritu Santo se está dejando ministrar aquí también. En Australia, que son 15 a 17 horas de distancia, también se siente la presencia del Espíritu Santo allá. Él es omnipresente. Todo el globo, todo el planeta, donde quiera que vaya, a donde si se sale del planeta y se va para el universo infinito, allí está la presencia del Espíritu Santo, porque Él es omnipresente. Está en todas partes al mismo tiempo. Omnipotente es otro atributo divino que nos enseña que Él tiene la facultad y el poder de hacer lo imposible, hacer lo posible. El atributo de omnisciente, su sabiduría es infinita. Conoce hasta lo más profundo del ser humano. Todo lo sabe, no hay nada que se le pueda escapar. Todo, absolutamente todo lo sabe. Y lo hemos visto en operaciones creativas o divinas, como son la creación, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas.
En el hebreo clásico o antiguo, la palabra que se traduce moverse al español viene de una raíz hebrea que significa vibrar. El Espíritu Santo vibraba sobre la faz de las aguas, hacía vibrar, impartiendo energía, impartiendo vida, impartiendo el insumo correcto para que cuando el Creador declarara la palabra o soltara la palabra, todo lo que no existía sería llamado a la existencia por la acción creativa del Espíritu Santo y la palabra dada por el Creador. Entonces, así vemos al Espíritu Santo en la acción creativa, lo vemos en la regeneración, fundamental en la regeneración. Cuando estudiamos la salvación del hombre, lo vimos que uno de los tres componentes de la salvación, que es la regeneración, es fundamental, la presencia y la obra del Espíritu Santo en el corazón del creyente, haciendo morir el pecado y sus consecuencias y sus brazos o sus tentáculos poderosos en el corazón humano, haciendo posible que este convertido se vuelva una nueva criatura conforme a la imagen del Señor. Bueno, vamos a seguir avanzando porque el plan es llegar hasta la 2:20. El Espíritu Santo es una persona. ¿Es el Espíritu Santo una persona o solamente una influencia? Estoy en la diapositiva 209. A menudo se menciona al Espíritu Santo en una forma impersonal. Por ejemplo, el aliento que llena, la unción que unge, el fuego que alumbra y proporciona calor, el agua que se derrama en abundancia, el don del cual todos somos partícipes. Sin embargo, todas estas no son sino meras descripciones de sus operaciones. Las Sagradas Escrituras describen al Espíritu Santo en forma tal que no dejan lugar a dudas con respecto a su personalidad. En efecto, ejercita los atributos de su personalidad, que son, número 1, intelecto. Allí usted puede leer en Romanos 8:27 que Él tiene inteligencia. Un viento no tiene inteligencia. Una fuerza impersonal no tiene ninguna identidad, no tiene ninguna inteligencia. 2, tiene voluntad. Tiene voluntad, o sea, actúa como persona. Toma decisiones. Voluntad y sensibilidad. Se le atribuye actividades personales, por ejemplo, enseña, atestigua, intercede, habla, ordena, testifica. Se le puede contristar, se le puede mentir y se le puede blasfemar. O sea, el Espíritu Santo es una persona. Y es una persona tan sublime y tan especial que déjeme decirle que estamos en deuda con Él. Nuestra deuda con el Espíritu Santo es inmensa. Lo que Él hace por el pueblo de Dios es único. Lo que Él hace por el pueblo de Dios, por usted y por mí, es único. Cuando nos sentimos desfallecidos, Él viene y nos renueva. Cuando nos sentimos desalentados, Él nos renueva. Cuando nos sentimos que ya caemos, Él nos fortalece. Él es único en su naturaleza. Otro nombre que se le atribuye en la diapositiva 2.10 es el Espíritu de Cristo. No existe una distinción esencial entre el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, porque hay un solo Espíritu. Hay un solo Espíritu Santo, como hay un solo Dios y un solo Hijo. Pero el Espíritu Santo tiene varios nombres que describen sus diversos ministerios. ¿Por qué se llama al Espíritu Santo el Espíritu de Cristo? Porque se le envía en el nombre de Cristo. En cierta ocasión Jesús dijo, bueno, no se marchen de Jerusalén,
quédense aquí hasta que la promesa de mi Padre les sea enviada. Y fue enviado el Espíritu Santo por parte, porque él dijo, es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador. Entonces el Señor llegó al cielo y dio orden al Espíritu Santo para que viniese aquí a este mundo a quedarse de forma permanente, de forma general, no en ciertas personas, sino en todos los creyentes. Por eso se le llama el Espíritu de Cristo, porque fue enviado por el Señor Jesucristo para equipar, para fortalecer, para ilustrar, para dirigir, para pastorear, para dar poder a la iglesia. Por eso era necesario que Jesús se fuera, para que viniese el Espíritu Santo, y lleva más de 2000 años de estar entre nosotros, pues de estar entre el pueblo de Dios. Bueno, vamos a seguir avanzando con este otro nombre, el Consolador, que todos estos nombres usted los va a encontrar en la tarea, pero yo por eso le estoy dando un repasito para que usted los pueda comprender. En la diapositiva 2.11, este es el título dado al Espíritu Santo en el libro de Juan. En los capítulos 14 al 17, el estudio de algunos hechos íntimamente relacionados con estos capítulos revelará el significado del don. Los discípulos habían terminado la última comida con el Maestro. Sus corazones estaban embargados por la tristeza, sabiendo la próxima partida del Señor. Además les oprimía un sentimiento de debilidad y desamparo. ¿Quién nos ayudará cuando Él se vaya? ¿Quién nos enseñará y guiará? ¿Quién permanecerá a nuestro lado cuando enseñemos y prediquemos? ¿Cómo podremos hacer frente a un mundo hostil? El Señor Jesús tranquilizó todos estos temores no expresados con la siguiente promesa: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Este es el asunto que yo le estaba diciendo hace un momento. Todas estas preguntas: ¿quién nos va a ayudar? ¿Quién nos va a enseñar? ¿Quién nos va a guiar? ¿Quién estará con nosotros? ¿Quién nos va a pastorear? ¿Quién nos dará la fortaleza? ¿Quién nos iluminará el entendimiento? Todo este mar de preguntas se agitó en la mente de los discípulos cuando el Señor les dijo: a donde yo voy, vosotros no me podéis seguir. Se sintieron turbados, se sintieron, hermanos, se sintieron desesperados. ¿Por qué? Porque los vacíos que había llenado Jesucristo en sus corazones prácticamente volverían a quedar al descubierto. Pero el Señor, como es sabio en su forma de ser, dijo: cuando yo me vaya, rogaré al Padre y Él os dará otro consolador, que estará con ustedes no 3 años, no 20 años, estará con ustedes para siempre. La misión del Espíritu Santo es mantener, pastorear, preparar a la novia para que se encuentre con el novio. Y eso es lo que nosotros experimentamos. Cuando usted se siente triste y agobiado, el Espíritu de Dios viene y lo fortalece. Cuando usted se siente traicionado y abandonado, el Espíritu de Dios viene y lo fortalece, le da nuevos ánimos y renueva sus fuerzas. Eso es el Consolador. La palabra otro distingue al Espíritu Santo del Señor Jesús, y sin embargo se le coloca en el mismo plano. Jesús envía el Espíritu y sin embargo viene espiritualmente a los discípulos mediante el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es de esta manera el sucesor de Cristo y al mismo tiempo constituye su presencia. El Espíritu Santo hace posible y real la presencia continuada de Cristo en la iglesia. Por medio del Espíritu Santo, Cristo continuó ministrando la iglesia. Por medio de la obra operativa del Espíritu Santo en los creyentes
y en los discípulos el Señor Jesús siguió dirigiendo, siguió instruyendo y siguió presente en la iglesia. No estaba físicamente con ellos o con nosotros, pero a través del Espíritu Santo Jesús está presente con nosotros, ¿verdad? Por eso digo, en donde 2 o 3 estén congregados en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ellos. Eso quiere decir que por medio de la presencia del Espíritu Santo en esos creyentes, el Señor Jesucristo estaría siempre con la iglesia. Ahora, hay una cosa importante aquí. Cuando dice otro, significa que existe otra persona con la misma capacidad de Él, con el mismo poder de Él y con la misma deidad. Aunque el espíritu es distinto del Hijo de Dios, están en el mismo plano de la deidad. Tiene la capacidad de sanar, tiene la capacidad de liberar, tiene la capacidad de ungir, tiene la capacidad de llamar, tiene la capacidad de constituir, tiene la capacidad de enviar, de revelar y de hacer muchas otras cosas, otras actividades que le pertenecen a Cristo y a Dios. Ese es el Espíritu Santo. Bueno, en la diapositiva 2.13 la vamos a sintetizar. El envío del Consolador no significa que Cristo ha dejado de ser el auxiliador y abogado de su pueblo. Juan nos dice que Jesús todavía ocupa ese cargo. En 1 Juan 2.1, Cristo, cuya esfera de labor está en el cielo, defiende a sus discípulos contra los cargos del acusador de los hermanos. Creo que dice ahí que si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Al mismo tiempo, el Espíritu Santo, cuya esfera de actividad está en la tierra, reduce a silencio a los adversarios terrenos de la iglesia mediante la victoria de la fe que vence al mundo. Así como Cristo es el Paracleto en el cielo, el Espíritu Santo lo es en la tierra. Bueno, aquí hay una palabra teológica que creo, no la he visto, pero creo que significa es el representante de la iglesia. Cristo es el representante de la iglesia en el cielo y el Espíritu Santo es el representante de Cristo en la tierra. Creo que eso significa la palabra Paracleto. Bueno, no soy amante a usar palabras en sentido teológico, eso tiende a confundir. Bueno, el Espíritu Santo nos da la fuerza, enriquece su fe. Mire, si hay alguien del cual usted nunca se debe apartar, es del Espíritu Santo. Y si hay algo que usted siempre debe buscar, es al Espíritu Santo. Es al Espíritu Santo. Si la iglesia de hoy lo buscara como la iglesia del primer siglo, no sucedieran las cosas desmandadas que suceden hoy. Hubiese una manifestación mayor, hubiese una presencia mayor del Espíritu Santo en la iglesia. Y una de las cosas sería, uno de los grandes resultados sería el siguiente. Llevamos más de 2000 años de existencia en cuanto al término iglesia y todavía no se ha evangelizado el mundo entero. Esto quiere decir que al Espíritu Santo se le puso bozal, se le amarró de las manos y se le amarró de los pies en gran parte de la historia de la iglesia. Seguimos avanzando. Recuerde, el Espíritu Santo fortalece su fe y le da victoria sobre el mundo. Número 4, el Espíritu Santo. El Espíritu es llamado Santo porque es el Espíritu del Santo. Procede de Dios. Y porque su principal obra es la santificación. Anótelo ahí con grandes palabras. La principal obra del Espíritu Santo es la santificación. No podemos mezclar el pecado con el Espíritu Santo en ninguna naturaleza. Es imposible.
No podemos mezclarlo. No podemos decir que el que está en fornicación puede ser llamado a profetizar. Eso es una herejía del tamaño de la catedral de la Basílica de Suyapa. Esa es una herejía. Fomentar, enseñar que el Espíritu Santo vendrá hoy a toda carne, incircuncisos y circuncisos, es una herejía de orden mundial. ¿Por qué? Porque por eso se llama Espíritu Santo. Si dijese espíritu pagano, entonces pudiese mezclar lo santo con lo impuro. Eso se llama paganismo. Pero se llama el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque procede de Dios, que es santo y 3 veces santo. Entonces, su mayor función es santificar. En la obra regenerativa del creyente, eso es lo que está haciendo. Está renovando para santificar. Está quitando algunas cosas malas o vicios pecaminosos o cosas malas en el corazón del creyente para que entre al proceso de santificación. O sea, comprensión de la santidad y ponerla por práctica. Pero para eso en la regeneración está quitando todo el poder de lo que no, de aquellas obras malas que todavía quedan en el corazón del hombre después del nuevo nacimiento. Entonces, por tanto, una iglesia que fomente, oiga bien, que fomente la obra del Espíritu Santo en la vida de un fornicario, de un adúltero, de un pecador, para un llamamiento X o un ministerio X, es un error tremendo. Eso se llama predicar y enseñar el error. Porque si hay algo en lo que no podemos equivocarnos, usted se puede equivocar en muchas otras doctrinas, pero en la que no se puede equivocar es en que la doctrina del Espíritu Santo enseña que el Espíritu Santo produce santidad. Si el Espíritu Santo no hubiese venido a la iglesia o al mundo en forma general, hubiese sido imposible seguir a Jesucristo, porque sus demandas vienen desde lo profundo del corazón humano. Y es ahí donde el hombre no tiene la facultad por sí mismo en obedecerla. Necesita la presencia del Espíritu Santo dentro de su ser para que lo pueda ayudar a ejecutar la palabra de Dios. Derramaré sobre vosotros agua limpia, quitaré el corazón de piedra y pondré uno de carne para que andéis en mis preceptos. Ahí está la obra del Espíritu Santo. Entonces, termino con esto. Decir que alguien que está en pecado, que está en fornicación, que está en flagrante pecado ante Dios, pueda ser usado por el Espíritu Santo en visión, en profecía, en palabra o profeta, es enseñar el error y está expuesto a que el hacha de Dios le caiga tarde o temprano. Es terrible y peligroso desconocer esta doctrina. Por eso le decía yo al principio que esta doctrina ha sido pisoteada. Número 5, el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo es así llamado porque el recibimiento de su poder y de su gracia constituye una de las bendiciones sobresalientes prometidas en el Antiguo Testamento. Mira, aquí estoy hablando de Ezequiel 36, 27, donde dice: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados. Quitaré el corazón de piedra y pondré uno de carne. Y os daré mi espíritu para que andéis en mis preceptos, dice Jehová. O sea, para eso era el Espíritu Santo. En ningún punto dice, como dijo Pablo allá en Romanos capítulo 6, dijo, perseveraremos en el pecado para que la gracia sea abundante en nosotros. O sea, seguiremos viviendo bajo pecado, seguiremos viviendo pecadoramente y esperar que la gracia de Dios se manifieste en nosotros, de ninguna manera. O sea, como el agua y el aceite no se pueden mezclar, así la función santificadora del Espíritu Santo no puede
funcionar en un fornicario, en un adúltero, para llamamiento ministerial negativo. Tiene que arrepentirse primero, tiene que convertirse primero y tiene que dar frutos de un digno arrepentimiento, si no, no hay trato. Dios no romperá su formato, Él es inmutable, Él no cambia. El cielo y la tierra pasará y su palabra no pasará. No cambia. Las épocas, las edades, las eras han cambiado, pero Él no cambia. Y todo lo que está relacionado con la salvación tampoco cambia. No hay trato. Por eso le digo, esta doctrina ha sido torcida, tergiversada, maltratada, escupida, pisoteada. Es el Espíritu Santo de la promesa, porque en el Antiguo Testamento se profetizó y dice otra promesa por ahí, que el Espíritu Santo vendría a toda carne, pero no está diciendo que vendría el Espíritu de la promesa del Padre sobre fornicarios, sobre adúlteros, sobre homicidas, sobre violadores, sobre prostitutas, sobre homosexuales, sobre lesbianas. No está diciendo eso. No está diciendo eso. Está diciendo que vendría en forma congregacional, porque en Israel venía de forma personal, individual, sobre el rey, sobre el profeta, sobre el juez, sobre el sacerdote. Sobre eso venía el Espíritu Santo. Pero cuando descendió en el día de Pentecostés, descendió sobre 120. Ay, los que estaban afuera, ¿por qué no fueron llenos? Si no vayas a Hechos capítulo 2. Los que estaban afuera del aposento alto, de la casona donde estaba Pedro y los demás, ¿por qué no fueron llenos ellos si eran judíos? ¿Por qué si dice la Biblia que vendría sobre toda carne? ¿Por qué no los agarró a ellos también si eran judíos? Si la promesa era para Israel. El problema era que para recibir esa promesa había que pasar primero por la aduana de Jesucristo. Eso era. Entonces los que estaban ahí, los 120 que estaban ahí, ya estaban listos para recibir la promesa del Padre. ¿Cómo iba a recibir la promesa del Padre un incrédulo? Y no se burlaban de los hermanos que estaban llenos del Espíritu Santo. Estos están bolos, decían unos. Tuvo Pedro que pararse y defender la fe, defender el suceso que estaba aconteciendo sagradamente allí. No, dijo, ¿cómo va a hacer eso si es la hora novena del día? Dijo, es temprano, no puede haber eso en nosotros. Entonces, hermanos, tengamos claro en nuestra mente esto y no digamos amén a todo. La promesa viene para los que le buscan. La promesa del Espíritu Santo está allí para los que se entregan, para los que le buscan día y noche. Bautízame con tu Santo Espíritu, Señor. Bautízame con tu Santo Espíritu, bautízame. Hoy la gente pide, quiero ser profeta, Señor, quiero ser apóstol, Señor, pero no piden el bautismo del Espíritu Santo. Ese es el espíritu de la promesa. La promesa ahí está todavía. Todavía está. El creyente que determine buscarlo lo recibirá. No sé en qué tiempo y en qué momento, porque Dios tiene un tiempo, pero créame que lo recibirá. Pero no viene a los incrédulos, no viene a los fornicarios, no viene a ningún pecador, viene a los que han lavado sus vestiduras con la sangre de Jesucristo y están preparados para recibir al Espíritu Santo. Seguimos avanzando. El Espíritu de verdad. Inciso F. El propósito de la encarnación fue revelar al Padre. Ese fue el propósito de la encarnación de Cristo. La misión del Consolador es la de revelar al Hijo. Mire, cuando miramos una pintura, quizás podamos de nosotros mismos apreciar mucho sobre el color y la forma que se exhiben en la citada pintura. Pero para entender en forma cabal el cuadro y poder apreciar en todo su valor el propósito que encierra, es necesario que un experto en cuestiones de arte nos dé una explicación. El Espíritu Santo es el intérprete de Jesucristo. No ofrece una nueva revelación, sino más bien aclara la mente del hombre, capacitándole así para descubrir
un significado más profundo en lo que respecta a la vida y palabras de Cristo. O sea, es el espíritu de verdad. Este espíritu de verdad lo conduce a la verdad. Le aclara la mente. Le aclara el panorama. No trae otro fundamento como enseñan los falsos ungidos de hoy. No viene a reemplazar la revelación del Antiguo Testamento. No viene a reemplazar la revelación del Nuevo Testamento. ¿Cómo lo va a hacer si Él la inspiró? ¿Cómo va a ser posible? ¿Cómo va a ser posible que en los tiempos de hoy la reforma apostólica y las grandes iluminates megamillonarios del evangelio quieran implantar un nuevo evangelio o arreglar las cosas para cuando venga Cristo? ¿Cuáles cosas? ¿Cuáles cosas están desordenadas? Si la iglesia ha sobrevivido más de 2000 años hasta el día de hoy y no ocupó más revelación que la que ya quedó escrita en la palabra. El que se sale de esto tiene el espíritu del diablo. El que trata de meter una nueva revelación tiene el espíritu del diablo, el espíritu de anticristo, como lo dijo Juan. Probad los espíritus, dijo Juan. Y Pablo dijo que no había que decir amén a todo lo que se escuchaba. Entonces, hermanos, ustedes que estudian la palabra también, o los que enseñan, o los que pastorean, mucho cuidado, porque hay mucho espíritu falso metido dentro de la iglesia. El que tiene el espíritu de Dios no divide la iglesia. El que tiene el espíritu de Dios no se rebela contra el pastor. El que tiene el espíritu de Dios se santifica a sí mismo. El que tiene el espíritu de Dios busca siempre vivir en la verdad. Y aunque le duela la verdad, se somete a ella porque trae sanidad. Jamás el espíritu de Dios levantará a los siervos contra los siervos. Jamás el Espíritu de Dios utilizará el altar para hablar falsedades. Toda la vida ha hablado la verdad porque Él es inmutable. Él no puede cambiar. Por eso hay mucho hombre mentiroso parado en los altares porque desconocen, parado en los altares hablando mentiras, hablando falsedades, dando palabras proféticas que ni ellos disciernen qué es. Y nada que ver con la realidad del prójimo. Por eso sucede esto, porque desconocen la doctrina del Espíritu Santo. Él es el Espíritu de verdad. Y el Señor dijo, Él os guiará a toda justicia y a toda verdad. Él les acordará todas mis palabras. Por eso, hermanos, échele un vistazo a las redes sociales y vea las cosas que ocurren en las iglesias, en los altares, las cosas bochornosas por las cuales el evangelio es burlado, ofendido y blasfemado por estos psicópatas del evangelio que dicen ser profetas, ungidos y ministros del Espíritu Santo. Esta gente, como dijo el apóstol Pablo, ya tienen su recompensa. Pero lo más deprimente de todo esto es que los tontitos hermanos se dejan manipular por estos bárbaros. Lo peor de todo es que a las tonteras de un tonto hay otro tonto que las está escuchando y las está creyendo. ¿Por qué? Porque no leen las escrituras. Si un pastor se dedica a enseñarle a la iglesia y a crear un programa educativo en la iglesia, dicen que es un pastor frío. Eso es lo que dicen hoy. Porque como el Espíritu Santo es fuego, entonces para que esté Dios ahí, todo el mundo tiene que estar en fuego. En la iglesia se llenan de fuego, pero cuando salen de la iglesia son los mismos mediocres,
cristianos a medias, mal hablados, mal pensados, que llevan un corazón lleno de odio y de rencor, y a la iglesia se vienen a golpear el pecho y a danzar y a bailar, porque ahora bailan, confundieron la danza con el baile, y las iglesias son pistas de baile, y les garantizo que ahí no está Dios. Yo no puedo entender que si una persona es llena del Espíritu Santo, tenga el deseo de despojarse de su ropa para quedar desnudo ante los demás. Eso no es el Espíritu Santo. Eso es el espíritu del diablo que está metido en la iglesia y que muchos de los líderes pagarán caro por haberlo dejado entrar. Como dijo Pablo, predica, te oigan o no te oigan. Exhorta, reprende, disciplina, amonesta. Se pongan de acuerdo contigo o no, tú hazlo. Tú hazlo. Hay que hablar la verdad. Vamos estamos yéndonos hacia el precipicio del desorden. Y créame que como la mujer con los dolores de parto, este desorden parirá algo horrible que se llama la iglesia del falso profeta, que de repente empieza a levantarse. Espíritu de gracia, inciso G. Vamos por la diapositiva 2.17. Según Hebreos 10.29 y Zacarías 12.10, el Espíritu Santo da al hombre gracia para arrepentirse al contender con él. Imparte el poder para la santificación, imparte poder para sufrir con paciencia y para servir. El que hiciera afrenta al Espíritu de gracia ahuyenta a aquel que es el único que puede tocar o conmover el corazón y por tanto se aísla voluntariamente la misericordia de Dios. Por eso yo le decía, de la persona que menos debe estar lejos es del Espíritu Santo, porque Él dice en la Biblia que Él da gracia. Al apóstol Pablo le dio una gracia inmensa. La gracia del Espíritu Santo sobre Pablo era inmensa. Cuando el creyente alcanza esa gracia del Espíritu Santo, a donde quiera que vaya, Dios lo va a respaldar. Donde quiera que se pare a predicar, Dios lo va a respaldar. Dios lo va a revestir. Dios lo va a envolver de su poder y de su gracia y abrirá su boca para que de ella salgan palabras de vida y palabras de verdad. Porque a mayor gracia, abundancia de misericordia. Dios se glorifica, pero hay gente que no busca la gracia del Espíritu Santo. Hay gente que busca su propia gloria. Y esas cosas no funcionan así. Vamos avanzando. Otro, el espíritu de vida. Diapositiva 2.18. Espíritu de vida. Según Romanos 8.2 y Apocalipsis 11.11. Creo en el Espíritu Santo, el Señor y dador de la vida, reza un antiguo credo. El Espíritu Santo es aquella persona en la Trinidad cuya función especial es la creación y preservación de la vida natural y espiritual. La persona que hace posible el inicio o el nacimiento de tu vida y de mi vida espiritual se llama el Espíritu Santo. Si Él, mire cómo son las cosas, decíamos que era el Espíritu de gracia, que era el único que puede conmover y quebrantar el corazón. Y cómo hay gente que se dé el lujo de descarriarse, se dé el lujo de ir a pecar, y dicen, no, mañana me voy a reconciliar. ¿Y qué tal si el Espíritu Santo no le da gracia para arrepentirse? ¿Qué tal si el Espíritu Santo dice, no voy a provocar tu arrepentimiento? Te vas a quedar ahí, porque no vas a jugar con Dios. Entonces es el Espíritu que da gracia, y el Espíritu que da vida es el que inicia su vida espiritual en usted. Por eso ahora usted siente gozo de estar en la casa de Dios. Aunque hay unos que llegan muertos a la iglesia y salen muertos de la iglesia.
Pero el que tiene el Espíritu Santo en su ser, cuando llega a la casa de Dios, llega a gozarse, hombre. Llega a gozarse. Aunque esté pasando las peores penumbras, llega a gozarse porque tiene vida interna. Dice la Biblia, antes estaban muertos en vuestros delitos y pecados, pero Él os dio vida. El Espíritu de Dios entró y le dio vida a todos. Todos resucitamos en vida. Estábamos muertos internamente. Él es el que comenzó la vida espiritual. Y todo empezó en nosotros a tener razón. Le hayamos sentido al culto, le hayamos sentido a leer la palabra, le hayamos sentido estar aquí, sujetos a un horario, estudiando su palabra, aprendiendo de ella, siendo edificados, así como el endemoniado gadareno fue liberado de sus demonios, estaba sentado, vestido en su juicio cabal a los pies de Jesucristo oyendo su palabra. Entonces el espíritu de vida es el que origina y principia la vida espiritual en nosotros. El espíritu de adopción, según Romanos 8:15, cuando una persona es salvada, no solamente se le da el nombre de hijo de Dios y es aceptado en la familia divina, sino que también recibe dentro de su alma la conciencia de que es participante de la naturaleza divina. Al respecto escribió en cierta oportunidad el obispo Andrews lo siguiente: así como Cristo es nuestro testigo en los cielos, así también el Espíritu Santo da testimonio aquí en la tierra a nuestros espíritus que somos hijos de Dios. Fuimos adoptados. ¿Por qué fuimos adoptados? Porque no éramos parte de las promesas del pacto con Israel. Nosotros estábamos fuera de todo ese orden. Pero debido al rechazo de Israel, debido a que Dios sabía que Israel iba a rechazar al Mesías, entonces Dios de antemano nos adoptó en Cristo Jesús, y todos aquellos que vinimos o que venimos a los pies de Jesucristo somos adoptados a la familia de Dios. Los que no éramos parte ahora somos parte, y no solo eso, puedo decirle que no somos parte del programa de Israel, pero sí somos parte del programa de Dios con la iglesia. Porque de los gentiles, dijo el apóstol Pedro, citando el Antiguo Testamento, Dios levantaría de ellos pueblo para su nombre. Ya estaba establecido que seríamos adoptados en Cristo Jesús a la familia de Dios. Tenemos nuestro propio programa. Y uno de los pasos que se aproxima en el programa de Dios es el rapto de la iglesia. Ya hemos visto las señales que preceden a el rapto. Ya las hemos visto: la abundancia de la apostasía, la presencia implícita de la marca de la bestia. Ya estamos visualizando estas cosas. Se acerca nuestro momento. Por eso tenemos que estar aferrados a la palabra de Dios y a su grandioso poder. Bueno, símbolos del Espíritu Santo. Vamos a dar un avistamiento un poco rápido. Fuego. El fuego ilustra la limpieza, la purificación, ¿verdad? El fuego de Dios limpia el alma y el espíritu pecaminoso del hombre. Viento, dice, el viento simboliza la labor regeneradora del Espíritu Santo e indica sus operaciones misteriosas. Inciso C, agua. El Espíritu Santo es la fuente de agua viva, la más pura, la mejor, porque Él es el verdadero río de la vida, cuya corriente impetuosa inunda nuestras almas, limpiándolas del polvo del pecado. Esa es alguna de las ilustraciones. Dice acá que es un sello. Un sello es la ilustración. Esta ilustración representa los siguientes pensamientos: propiedad. Somos propiedad de Dios. Somos propiedad de Dios. Los creyentes son propiedad de Dios y se sabe que lo son por el Espíritu que mora en ellos. Eso es inciso
aceite. Bueno, se está atrasando un poco la diapositiva. Voy por la diapositiva 222. Aceite. El aceite es quizá el más familiar y común de los símbolos del Espíritu Santo. Tal vez que se usaba en aceite con los ritos del Antiguo Testamento y representa utilidad, fructificación, belleza, vida y transformación. Ese es otro de los símbolos del Espíritu Santo. También está la paloma. Como símbolo nos habla de la dulzura, ternura, amabilidad, inocencia, suavidad, paz, pureza y paciencia. Entre los sirios es un emblema de los poderes dadores de vida, de la naturaleza, una tradición judía. Bueno, nos vamos a quedar en el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento para la siguiente clase. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Nos vamos a quedar ahí en esa diapositiva para la siguiente clase, ¿verdad? Ya nos está quedando poco, entonces no hay por qué correr. No hay por qué correr. Al terminar esta clase, si terminamos esta clase más rápido, esto indica que la clase de cartas generales, escúchenme bien alumnos, la clase de cartas generales pasaría a los lunes. Me copian, ¿verdad? Me manda un texto ahí en el chat. Lo más seguro es que terminemos temprano, ¿verdad? En la otra visita vamos a pegar otro buen empujón. Si es posible, entramos a un comienzo de la clase de historia, de la clase de la iglesia, capítulo de la iglesia. Entonces, al terminar todo esto, prácticamente todo lo que resta de octubre y noviembre, el curso de cartas generales pasaría a los lunes, para que así usted tenga tareas, porque en el curso de cartas generales si hay guías en el libro, entonces las publicaríamos en Classroom, los quizzes o los formularios para que usted los llene y mande las tareas, ¿verdad? Ahí sí serían las 10 tareas completas. Por lo pronto, para terminar, recuerde, hermano, que el próximo lunes usted me va a mandar la tarea de los nombres del Espíritu, del Espíritu Santo. Los nombres del Espíritu Santo. Para el próximo lunes, los nombres del Espíritu Santo. Y en el término de esta semana quiero que me manden todos los videos. Y ya les voy a publicar la guía de repaso para el examen número 2 de cartas paulinas. Yo pronto les estaré dando la fecha, qué día lo vamos a hacer, porque lo vamos a modificar, ¿verdad? Vamos a modificarlo. Bueno, vamos a orar, hermanos. Ahí parece que les compartí en cierta ocasión el número de cuenta de Banrural para que usted pueda ir haciendo sus depósitos y no se le olvide mandar su voucher bien escrito con letra clara, el nombre y lo que aporta, ¿verdad? Para ir haciéndole su control. Todo a tiempo sale mejor. Cuando las cosas se hacen a tiempo, ajusta para todo. Bueno, vamos a hacer una oración, hermanos, para despedir. Solo les pido sus oraciones. Me he sentido muy cansado. Aquí estoy dando la clase porque Dios está conmigo. Me he sentido demasiado agotado. Espero que usted me pueda llevar en sus oraciones para que yo reciba fuerza, hermano. No es fácil. Yo pudiese avanzar más aquí, pero me siento agotado, hermano. Yo ya quiero terminar. Bueno, vamos a orar, hermanos, en esta mañana. Padre, te damos las gracias. Gracias, Señor, por este momento. Gracias, me has regalado esta hora de fuerza y fortaleza para compartir algunas cosas muy importantes acerca de tu palabra y del Santo Espíritu de Dios. Bendigo la vida de los alumnos. Oro por los que están enfermos. Ruego por los que están en el hospital, como la vida de la hermana Carolina. Te pido que la fortalezcas en el nombre de Jesús. Ayúdala, Padre Santo, por amor de tu nombre. Por la vida de Emilia también. Te pido que pongas tu mano de fortaleza y sanidad. Y así todos los hermanos que se encuentran, Señor, mal de salud, te pido que los sanes, Padre, para gloria de tu nombre. Gracias, Padre, en esta mañana te bendecimos. Amén y amén.
Bien, hermanos, Dios los bendiga. Estamos en contacto. Cuídense.